Muy buenas tardes para todos. A continuación, el grupo conformado por el señor Capitán Segundo Isaías Hernández, el señor Intendente Jefe en uso de buen retiro Elkin Pineda, el señor patrullero Wilmar Díaz Pedreros y quienes habla patrullero Leiber Corso, vamos a realizar la exposición de la hoja de seguridad correspondiente a la CPM. Este combustible para motor es muy conocido, muy utilizado en nuestro país, especialmente en vehículos grandes, equipos o vehículos que tengan un motor de gran capacidad. Lastimosamente y por cuestiones de la pandemia del COVID-19 no fue posible que nos reuniéramos todos los integrantes del grupo a realizar esta exposición, pero nos percatamos de que todos y cada uno hayamos adquirido los conocimientos necesarios referente a este tema. Inicialmente en la hoja de control encontramos los números de emergencia, un número que está habilitado en todo el país y que tiene servicio las 24 horas. Es muy importante este número porque allí podemos tener indicaciones, allí podemos seguir ciertas recomendaciones, allí podemos garantizar que los organismos encargados de atender este tipo de emergencias lleguen de manera oportuna al lugar de los hechos. La hoja de control se compone de 16 secciones. En este caso las 3 primeras secciones están enfocadas a que identifiquemos y conozcamos de primera mano cuál es el material peligroso al cual nos enfrentamos, saber a qué nos enfrentamos, saber cómo debemos actuar, saber cuáles son las precauciones que debemos seguir. En la primera sección tenemos sinónimos de cómo se conoce el ACPM, algunos lo conocen como combustible diésel, otros lo conocerán como aceite combustible número 2, se conocerá también como aceite de calefacción doméstica, bueno, ciertos términos que utilizan para el CPM. También nos dan unas características físicas como color y olor de este tipo de combustible. En la sección número 2 nos dan los peligros principales de este material peligroso. Entonces, que un líquido inflamable debemos tener mucha precaución de una vez. Ya sabemos de primera mano, un líquido inflamable ya hay una alerta. Posteriormente dice que es un peligro moderado de incendio o explosión. Entonces, aunque sea moderado, debemos tener todas las precauciones del caso. También nos dice las principales consecuencias en caso de inhalación, en caso de contacto con piel o ojos, en caso de ser ingerido este líquido. En la tercera sección nos muestra la composición que tiene, nos dice una mezcla compleja de hidrocarburos. Entonces ya sabemos que si es hidrocarburos pues va a ser inflamable. Nos muestra una placa de reconocimiento, esto teniendo en cuenta que el sistema global armonizado, entonces nos muestra un pictograma, nos muestra la plaqueta de color rojo, que quiere decir que es inflamable, y nos muestra la clase de riesgo, que es un riesgo número 3. Y en la parte de abajo nos muestra la plaqueta con el número ON, este número que identifica el producto, un número único para el producto. En la sección número 4 ya nos muestra las medidas que debemos seguir en los primeros auxilios en caso de que una persona, un ser humano, llegue a tener algún tipo de inhalación, de contacto con la piel, de ingestión o de contacto con los ojos de este producto. Entonces, ¿qué debemos hacer en caso de que haya cualquiera de estas 4 acciones? En cualquiera de estos casos debemos seguir dichos procedimientos que ahí se tipifican. Especialmente tenemos que tener mucha precaución en no realizar aquellas acciones que pueden llegar a perjudicar aún más a la persona. En la sección número 5 las medidas nos muestran las medidas para extinción de incendios en los cuales se ve involucrada esta sustancia. Unas condiciones especiales que debemos tener presentes, debemos saber que es un líquido combustible. Al ser un líquido combustible puede formar mezclas explosivas a ciertas temperaturas, entonces debemos ser bastante precavidos en este caso. También debemos saber que el líquido puede flotar sobre el agua, entonces es otra consideración que debemos tener. Que el vertimiento en desagües puede causar peligro de fuego o explosión. Esto es una característica que tienen los combustibles, especialmente aquí la CPM, la gasolina. Usted lo vierte con agua y como él se va a dispersar por toda la parte de la superficie, entonces en caso de explosión va a ser mayor la boca de fuego. Él nos dice qué procedimiento debemos seguir. Se debe evaluar el área de incendio para así saber cuánto debemos despejar, cuánto debemos evacuar de manera de 360 grados a la redonda, cuánto debemos evacuar, cómo debemos aproximar al fuego. Nos muestra cuáles son los medios apropiados para extinguir estos incendios. Entonces, cuando son incendios pequeños en los cuales haya involucrado a CPM, entonces se puede utilizar dióxido de carbono, polvo químico seco que se encuentra por lo general en los extintores, o espuma regular. Esta espuma la encontramos en algunos extintores y también es muy utilizada por los equipos bomberiles.
En fuegos grandes, entonces ya se tiene que utilizar espuma, también que la encontramos siempre con los equipos bomberiles. Agua en forma de rocío o niebla, no se debe utilizar agua en forma de chorro directo donde está la boca del fuego, porque esto lo que hace es aumentar el fuego, aumentar la llama. También, según el diamante de la NFPA, nos muestra qué perjuicios tiene para la salud. Nos dice que se encuentra en el grado 1, entonces poco peligroso para la salud, pero debemos más sin embargo tener todas las precauciones. El grado de inflamabilidad nos lo localiza 2, que sería por debajo de los 93 grados centígrados, y tiene una inestabilidad de 0. O sea, afortunadamente es un producto que no tiene tanto grado de inestabilidad, entonces esto nos va a facilitar reaccionar de la mejor forma. En la sección número 6 encontramos las medidas para el escape accidental en caso de que haya algún tipo de escape, de fuga, ya sea de algún contenedor donde se encuentra almacenado, un contenedor donde se transporte. Por lo general en estos vehículos cisterna puede haber algún tipo de escape. Entonces nos dice que debemos ubicarnos en la dirección del viento, evitar las zonas bajas, eliminar toda fuente de ignición como llamas, chispas. Se debe detener la fuga. Si se debe evaluar el peligro que hay, si podemos detenerla, si no se debe esperar a que lleguen los organismos encargados que tengan toda la indumentaria necesaria. No utilizar nada metálico, no utilizar palas metálicas, porque hacer este procedimiento con las palas metálicas se puede ocasionar chispas sobre la capa asfáltica. Los derrames pequeños, entonces se debe evaluar, se debe aislar de 25 a 50 metros. Se debe aislar a toda persona que se encuentre. No se debe utilizar ni tierra, ni arena, ni acerrín. ¿Por qué? Porque es que este producto se penetra en la tierra, el acerrín, y luego vamos a depositar esta tierra en cualquier ecosistema y vamos a generar una contaminación. También nos dice cuáles son los absorbentes recomendados. Entonces son los calcetines, almohadas o tapetes. Estos son unos ciertos equipos especiales, no son los calcetines que comúnmente conocemos. Entonces son elementos que utilizan los organismos encargados de hacer ese tipo de procedimientos, especialmente cuando hay un derrame en fuentes de agua. Se debe tener unos equipos especiales que permitan filtrar totalmente el agua, que no vaya a quedar con ningún tipo de residuo que pueda llegar a contaminar algún ecosistema. Nos habla del manejo y almacenamiento, esto en la sección número 7. Entonces en la sección número 7 nos dice que tenemos que evitar toda fuente de ignición, chispas, llamas, calor, cigarrillo encendido. Entonces, si estamos en un lugar en el cual hay almacenado, se está transportando este tipo de líquido inflamable, se debe tener mucha precaución con eso. Se debe evitar generar vapores o neblinas. Nunca se debe realizar operaciones de sifón en la boca. O sea, nunca debemos utilizar la boca, que digamos vamos a pasar de este elemento de un vehículo a otro, entonces utilizamos la boca para impulsar el líquido. No, debemos tener mucha precaución con eso. Entonces, debemos tener en cuenta que una vez nos remitimos a las primeras secciones donde nos dice que tiene componentes cancerígenos, que si llegamos a ingerirlo nos puede ocasionar ciertos efectos sobre la salud. Entonces debemos tener mucha precaución. Posteriormente, en la sección número 8 nos muestra en los controles de exposición y protección personal que debemos utilizar, los elementos de protección personal sugeridos, y nos muestra cada elemento cuánto puede durar. Dependiendo del tipo de emergencia, pues así nos vamos a demorar utilizándolo, ¿cierto? Entonces nos dice cuántas horas aproximadamente dura cada elemento, dependiendo la cantidad que haya de la sustancia también. También nos dice que posterior a la manipulación de este líquido debemos utilizar ducha y debemos utilizar lavaojos. Muy importante cuidar nuestra vista. En la sección número 9 nos muestra las propiedades químicas y físicas que tiene la sustancia. Es muy importante esta parte, la sección 9 es muy importante, porque nos dice a qué velocidad de evaporación está, a qué temperatura de inflamación reacciona esta sustancia, el intervalo de ebullición, los límites de explosibilidad, la solubilidad. También nos muestra la temperatura de autoignición. Entonces es muy importante conocer
estos valores para así saber cómo debemos actuar. En la sección número 10 está la estabilidad y reactividad. Entonces debemos tener también muy claro que estos productos tienen unas condiciones que debemos evitar. Debemos tener muy presentes que la fuente de ignición, como la chispa, las llamas abiertas, calor intenso, puede llegar a ocasionar la explosión. Cualquier otra característica como la acumulación de cargas electrostáticas puede llegar a producir una explosión. Entonces al momento de nosotros acercarnos a donde se encuentra el derrame, en caso tal, un ejemplo, no podemos llevar el celular. Todos los elementos electrónicos debemos dejarlos a un lado antes de nosotros hacer la manipulación. En la sección 11 nos muestra la información toxicológica. Entonces nos dice en caso de inhalación qué peligros se enfrenta en caso de inhalación, a qué peligros nos enfrentamos en caso de contacto con la piel, en caso de contacto con los ojos, qué efectos crónicos se pueden presentar en la piel, qué efectos crónicos nos puede presentar a largo plazo, esto teniendo en cuenta que tiene materiales cancerígenos. Entonces también debemos tener en cuenta esta parte en caso de que alguna persona, algún tercero haya tenido uno de estos incidentes. En la sección 12 nos muestra la información ecológica. Nos dice que es una sustancia tóxica en la vía acuática. ¿Por qué es tóxica? Porque esta sustancia hace que, por sus características, hace que ella flote, que ella se ponga sobre la parte de arriba del agua. Esto evita que el agua se oxigene. Entonces todo lo que va a ser vida acuática va a tener totalmente peligro de que muera, de que por no tener acceso al oxígeno. En la sección 13 están las consideraciones sobre el depósito o las disposiciones del producto. O sea, posteriormente a que se presente algún tipo de emergencia con este producto, ¿qué se puede hacer? Entonces dice que si se puede recuperar, muy bien. Entonces, bueno, digamos que es un carro tanque, un camión cisterna que tuvo un volcamiento, pero la mitad del camión no se derramó. Bueno, esa parte se puede recuperar. Sino que se tiene que hacer, se tiene que todo lo que se recogió, porque ya no tiene el grado de pureza que tenía inicialmente, se debe incinerar en unos hornos que tengan la licencia ambiental, unos hornos que estén adecuados para tal fin. En la sección número 14 encontramos la información sobre el transporte. Entonces nos dice qué clase de combustible es, con qué otras mercancías se puede transportar y con qué mercancías no se puede transportar. Debemos tener muy presente esto. Aunque por lo general pues estas sustancias, estos materiales se transportan individualmente en los camiones cisterna, pero más sin embargo debemos tener mucha claridad en este tema, porque digamos en un accidente en el que se hayan involucrado dos vehículos puede que las dos sustancias queden juntas. Entonces debemos tener bastante claridad en este tema. Las leyendas que debe tener, las fugas, especialmente que se debe verificar que los vehículos, después de que sean tanqueados para su movilización y su transporte, pues no tengan ninguna clase de fuga, ninguna clase de vertimiento. Darle las recomendaciones al conductor de que no puede fumar, de cuál distancia debe mantener cuando vaya a fumar. Todo eso se debe tener en cuenta. En la sección 15 nos muestra la información reglamentaria. Entonces, según el sistema global armonizado, nos muestra unos pictogramas que nos dan un grado de alerta, ¿cierto? Nos dice que es una sustancia carburante y que es una sustancia tóxica en referente a que vaya a tener contacto con el medio ambiente, con nosotros como personas o con alguna fuente de agua. Unas leyendas que debe llevar de alerta, en las cuales se identifican que es un líquido que genera vapores inflamables, que es nocivo por la ingestión, contacto o inhalación. Es muy importante eso, saber a qué es lo que se transporta y qué información debe llevar, donde se almacene o donde se transporte, donde se contenga. Por último, en la sección 16 vamos a encontrar la información adicional. Entonces alguna referencia en caso de que tengamos alguna duda, en caso de que necesitamos información adicional. Entonces sabemos a dónde podemos acudir. Nos muestra el decreto 1609 del 2002, donde está el transporte de mercancías peligrosas por carretera del Ministerio de Transporte, y nos dan otras referencias donde podemos llegar a tener la información necesaria para atender la emergencia de la mejor manera. Muchas gracias.